Hay una frase que aparece cada cierto tiempo en internet: en los videojuegos no hay buenas protagonistas femeninas. Y cada vez que lo leo pienso lo mismo. Eso solo lo puede decir alguien que no ha jugado demasiado. Porque si miramos la historia del medio con calma, encontramos personajes femeninos complejos, vulnerables, inteligentes. Personajes que no están ahí para acompañar al héroe, sino para contar su propia historia. Por ejemplo, Jennifer en Rule of Rose. Su fragilidad no es una debilidad narrativa, es lo que convierte su historia en algo incómodo y real. Luego tenemos a Heather en Silent Hill 3, que no es la protagonista perfecta, vale. Sus reacciones, como la confusión, la rabia o el miedo o el cansancio, son increíblemente humanas y realistas, al igual que sucede con Grace en Resident Evil Requiem. Tenemos a La Brea en Parasite Eve, que investiga un desastre biológico mientras lidia con algo que también conecta con su propio cuerpo y su identidad. Y si hablamos de evolución narrativa, Clementine de The Walking Dead es uno de los mejores casos. Empieza siendo una niña que necesita protección y termina tomando decisiones morales que ningún adulto querría afrontar, como Alice de American McGee's y Alice Madness Returns, donde el País de las Maravillas se convierte en una representación del trauma y el duelo. Como en Hellblade, donde Senua nos mete dentro de su propia percepción del mundo. Y hablando de perspectivas, en Life is Strange, Max y Chloe funcionan porque no son arquetipos, son amigas imperfectas lidiando con culpa, nostalgia, amor y decisiones imposibles durante la adolescencia. No podemos olvidarnos de Ellie en The Last of Us, que es probablemente uno de los personajes más complejos del medio. Su historia no trata de salvar el mundo, trata de lo que el dolor, la pérdida y la venganza pueden hacerle a una persona. Y por tanto no podemos no mencionar a Abby, que es lo mismo pero desde el otro lado del espejo. También hay protagonistas cuya fuerza es más silenciosa, como Chell en Portal, que nunca habla, pero su inteligencia y resistencia definen toda la historia. O April Ryan de The Longest Journey, que también es uno de los personajes más realistas que ha dado la narrativa de aventuras. Al igual que Madeline de Celeste, que convierte el simple acto de escalar una montaña en una metáfora sobre la ansiedad y el autoconocimiento. O Aloy en Horizon, que también escala montañas, pero destaca por algo muy concreto, su curiosidad. Por supuesto, no nos olvidemos de Elizabeth de la saga BioShock, uno de los mejores ejemplos de personajes bien escritos en videojuegos. Como Kia, de Kia Dark Lineage, que es un personaje muy particular dentro de los juegos de aventuras de principios de los 2000. Al igual que Kena, de Kena, Breach of Spirits, un personaje construido desde la serenidad y la responsabilidad emocional. Pero ¿y Lara Croft y Bayonetta? Pues sí, claro que son personajes icónicos, parte fundamental de la historia del videojuego. Pero aquí estoy hablando de otro tipo de representación. Figuras como Lara Croft, Bayonetta, Samus Aran, Chun-Li o Peach han marcado generaciones enteras y forman parte del imaginario cultural del medio. Pero muchas de ellas nacieron en una época donde los personajes se diseñaban más como fantasía heroica o directamente como icono hipersexualizado que como ser humano complejo. Y oye, eso no les quita mérito, ni impacto, ni valor, simplemente significa que el objetivo de este análisis es otro. Básicamente es destacar personajes donde el foco principal está en la profundidad emocional, en la humanidad del personaje, es decir, en lo bien escritos que estén. Y eso no significa que otros personajes que no estén escritos así sean malos personajes, significa simplemente que su función narrativa era distinta. Hoy he decidido hacerle homenaje a todos esos personajes que no solo protagonizan una historia, sino que te hacen vivirla desde dentro y hacer mirar el medio desde esa perspectiva, que además cuando lo haces te das cuenta de algo muy interesante. Las mujeres en los videojuegos siempre hemos estado ahí, dentro y fuera de la pantalla.